Bueno, pues estamos dando seguimiento al primer año de gobierno de Donald Trump. En el análisis de las cosas hemos escuchado esta mañana varias voces importantes que han hecho pues un diagnóstico, una revisión puntual de lo que ha significado este año y de lo que puede venir en camino, pues con un personaje con el perfil que tiene el presidente de los Estados Unidos. Y le aprecio mucho que se sume a este análisis amplio que se requiere en un momento como este a Jorge Suárez Vélez, que es un importante economista, es un colaborador del diario Reforma. Y bueno, pues te aprecio mucho, Jorge, que nos permitas escuchar tu revisión, tu radiografía, ¿no?, de lo que está ocurriendo con el mundo un año después de que Donald Trump regresó a la Casa Blanca. Bienvenido al programa, Jorge. Feliz 2026. Igual para ti, Carmen. ¿Por dónde quieres que empecemos? Empecemos por lo que ha sucedido este año, con lo que hemos podido ver de aranceles, de una decisión de Donald Trump de ejercer, sí, el poder del país más poderoso del mundo en términos militares, en términos económicos, arancelarios, pues con una serie de decisiones que han sacudido las estructuras de comercio mundial y que queda un pendiente enorme que la Corte Suprema tendrá que resolver de si tiene o no previsiones legales. Empecemos por ahí. ¿Y qué significa esto? Mira, creo que algo que hay que recordar es que Estados Unidos no es solamente el país más poderoso del mundo en lo militar, sino por mucho también en lo económico. Es un país que con es algo así como 3% de la población mundial, es 27% del PIB mundial. Entonces, cuando él dice que tener acceso al mercado de Estados Unidos es un privilegio, pues algo de razón tiene, porque en efecto nadie es capaz de los niveles de demanda que puede ejercer esta poderosísima economía. Para que tú tengas una idea de cómo ha evolucionado esta economía en lo que va del siglo. A principios de siglo, la economía de Estados Unidos era el mismo tamaño que la de la Unión Europea. Hoy es el doble del tamaño, particularmente porque la Unión Europea perdió al Reino Unido. Pero si los países de Europa fueran estados de Estados Unidos, con la excepción de Noruega, todos serían, en términos de ingreso per cápita, más pobres que el estado más pobre de Estados Unidos. Es decir, el despegue económico de Estados Unidos no tiene precedente, tiene un ingreso per cápita de por ahí de $87,000 por individuo, lo cual es increíble. Entonces, sí está ejerciendo un enorme poderío. Lo que aquí es en mi opinión, un grave error o un doble error. Es primero haber regresado a esta política arancelaria que existió por ahí de 1930, cuando pasó la ley Smoot-Hawley, que provocó una enorme crisis en ese momento en Europa, particularmente en Alemania, que era el gran exportador a Estados Unidos. Hay muchos historiadores que hacen una relación entre lo que ocurrió con Smoot-Hawley y la recesión posterior de Alemania con el surgimiento del nazismo. Y en muchos sentidos, lo que se había demostrado ampliamente es que el mejor escenario para el mundo era esta posibilidad de globalización, de crecimiento del comercio internacional, que llevó a que muchos países como México, digamos, de ingreso medio, incluso países más pobres, pudieran tener acceso a los mercados de los países más desarrollados. Y eso implicó un mayor desarrollo económico y permitió también que se volvieran países que tenían capacidad de demandarles cosas a los ricos. Entonces, esto fue un win-win clarísimo. ¿Por qué regresar a una política arancelaria? Para mí es un enigma porque, en mi opinión, ahí nadie gana. Y si nos vamos a la siguiente derivada de esto, empezar a utilizar aranceles como arma de presión política, como lo vimos, por ejemplo, en Brasil, donde se enojó porque lo que le hacían a Bolsonaro, o como se está ocurriendo en este momento con Groenlandia, por lo que decide ponerles aranceles a la Unión Europea porque no apoya que él, digamos, invada Groenlandia, lo cual es verdaderamente ridículo. Pues eso, realmente el tiro le está saliendo por la culata, principalmente porque lo que sí estamos viendo es que el resto del mundo sigue tratando de comerciar. Acabamos de ver un acuerdo entre la Unión Europea y países sudamericanos. Vimos cómo Mark Carney acaba de ir a China, vimos cómo entre China y Europa acaban de resolver temas que había de comercio bilateral, digamos, que estaban estancados hace mucho tiempo y de repente lograron sacarlos adelante. Es decir, el mundo se empieza a diversificar fuera de Estados Unidos, lo cual yo creo que está mostrando por qué la política comercial de Trump claramente es un error y claramente puede acabar teniendo un efecto nocivo para la economía de Estados Unidos. Con la mirada puesta en el caso nuestro, pues con el TEMEC que está por revisarse, ¿qué ves venir ahí? Yo creo que una negociación muy complicada y probablemente quizá el escenario más posible es que el TEMEC quede en limbo. Digamos, este podría ser un escenario más positivo a que hubiera algún tipo de cancelación por parte de Estados Unidos.
Como has oído, Trump ha dicho que ya no le interesa el tratado, ha dicho que él preferiría, de hecho, 2 acuerdos bilaterales a un trilateral, aunque yo creo que ahí es cuestión de dar un poco de tiempo a quitarle el reflector a este tipo de acuerdo y a este tipo de tema, porque yo creo que en la medida en que pase tiempo habrá más cabildeo por parte de empresas y sectores concretos de la economía de Estados Unidos para los que México o es un gran comprador de ciertos productos agrícolas, etcétera, o es un importante componente de sus cadenas de suministro, lo cual le da a Estados Unidos posibilidad de ser más competitivo a nivel internacional. Esto que no necesariamente lo está viendo Trump podría acabar siendo muy positivo para que eventualmente tuviéramos alguna negociación razonable para México. Agrégale en estos momentos, en este preciso instante que estamos conversando, el tema de Groenlandia, que se coloca como el nuevo gran objetivo de Donald Trump y pues con las amenazas efectivamente arancelarias, en un contexto donde la propia Europa está respondiendo igual en materia arancelaria, está discutiéndose a sí misma qué hacer frente a esta amenaza, colocando un tema como este que ha dicho Trump no tiene vuelta atrás. Estamos en la inmediatez de eso, veremos qué resulta de la reunión en Davos, en Suiza, que anunció el propio Donald Trump sobre este tema. Un cóctel también ahí. Creo que esto podría ser la gota que derrame el vaso internamente en Estados Unidos. No tiene mucho sentido lo que está tratando de hacer en Groenlandia. Como tú sabes, Dinamarca ha sido un aliado incondicional de Estados Unidos. Dinamarca, de hecho, como país, fue el país que más muertes sufrió per cápita en Afganistán, más que Estados Unidos, siendo siempre un país que ha apoyado las iniciativas, digamos, de gobierno estadounidenses en lo internacional. Nunca le han puesto ninguna restricción a la apertura de bases militares en Groenlandia. Ha habido muchas más de las que hay hoy, pero no las ha habido porque Estados Unidos no quiere, o sea, no porque no los dejen tenerlas. Y es un poco absurdo pensar que tienen que ser los dueños para que entonces esto implique que tienen seguridad en la zona. O sea, ponte a ver lo que ha pasado, por ejemplo, con bases militares en Medio Oriente, ponte a ver lo que ha pasado con unas bases militares en Japón, por ejemplo. O sea, no necesitas ser dueño de Japón para tener bases militares que te permitan tener cierta capacidad de interactuar en esa región del mundo. Entonces, una vez más, no tiene pies ni cabeza, pero por lo que te digo que podría salir el tiro por la culata es porque las encuestas en Estados Unidos están fuertemente en contra de lo que está planteando el presidente, incluso entre republicanos. Entonces, empieza a crecer, digamos, el incentivo para que republicanos en el legislativo empiecen a oponerse a políticas de Trump. Ya lo vimos con Marjorie Taylor Greene, ya lo vimos con algunos otros congresistas, digamos, muy influyentes que empezaron a volverse muy críticos de algunas políticas de Trump. Pero acuérdate también que él hizo una campaña hablando de Make America Great Again, o sea, queriendo decir, concentrémonos en Estados Unidos y dejemos de estar viendo el resto del mundo. Y pues vimos Venezuela, ahora vemos Groenlandia, vemos un montón de iniciativas que a su base dura le resultan muy poco atractivas. Yo creo que una vez que pase la época de primarias, como sabes, hay elecciones de medio término en noviembre, una vez que se acaben definiendo, digamos, quiénes serán los candidatos, ahí van a probablemente sentirse mucho más cómodos algunos legisladores a oponerse a políticas de Trump, sabiendo que no puede incidir en que pierdan las candidaturas a sus curules. Ni más ni menos, pues sigamos hablando, Jorge, te aprecio muchísimo que estés aquí pues analizando todo esto y seguiremos en contacto como siempre. Gracias por tu presencia. Las veces que quieras. Igualmente, gracias, un abrazo y bueno, feliz 2026 que apenas empieza y mira tú cómo se pone. Gracias por estar en el programa. Abrazo. Un abrazo. Y bueno, pues estamos con esta revisión puntual del asunto.